Bueno, pues empiezo. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un verdadero placer pues, contar con esta mesa de diálogo con tres periodistas, escritores, ensayistas muy conocidos y bueno, pues tengo aquí a mi lado a Leila Guerreiro, que es probablemente pues, una de las cronistas, bueno, la más respetada en lengua española, es editora para América Latina de Gato Pardo. Yo si tuviese que destacar algo del trabajo de Leila es el método, ¿no? El periodismo como método, por su rigor, por la factura lenta, la idea de incorporar todos los testimonios posibles, no dejar nada fuera, es decir, todo lo contrario a lo que caracteriza nuestro tiempo, ¿no? Y hecho desde la lejanía, pero también la empatía, ¿no? Y el respeto también como un elemento que no le impide hacer al mismo tiempo preguntas incómodas, ¿no? Todos la conocemos, su último libro, La llamada, es el retrato de una militante montonera secuestrada en la ESMA, violada y torturada, y bueno, pues no hace falta que la presente más. El perfil que yo destacaría de ella es el antídoto contra la simplificación, ¿no? Como he dicho anteriormente, y ahora después diré por qué estoy diciendo esto de los perfiles. Después tenemos a César Fagoaga, de El Salvador, que es director de la revista Factum, antes jefe de redacción del Faro, expresidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Hoy es un periodista refugiado en Barcelona. Detrás está el podcast Humo, premiado con un Ondas, sobre, en sus propias palabras, cómo se pierde la democracia en El Salvador. Y lo que cuenta, bueno, pues es durísimo y muy concreto, ¿no? Hay al menos 60 periodistas salvadoreños fuera del país que se asociaron, que sacaron sus medios al extranjero para poder proteger su trabajo e hicieron alianzas internacionales para poder sobrevivir. El perfil es como periodismo preventivo, diría yo, para audiencias globales, ¿no? Y tiene una frase que es el corazón de este debate también, que es: la gente está dispuesta a ceder sus derechos a cambio de que le resuelvan sus problemas, ¿no? Y no sé si esto se puede aplicar también al contexto europeo o se va a poder ir aplicando poco a poco. Sobre esto nos hablará Carlos Cue, que es el tercer invitado y bueno, pues tampoco hace falta mucha presentación. Carlos Cue es pues uno de los mejores periodistas políticos del país desde 1999. Hoy cubre Presidencia y a Pedro Sánchez desde la Moncloa. Formó parte del equipo que destacó la Gürtel, que obtuvo el premio Ortega y Gasset en 2010. Ha sido corresponsal en Buenos Aires y de ahí viene pues, la obsesión que él mismo confiesa de mirar siempre a España, a Italia, y su síntesis salvaje dice que es Argentina, ¿no? No sé si estará de acuerdo con esto Leila. Entonces el triángulo que tengo aquí es Guerreiro, que cuenta historias contra la simplificación, Cue contra el espectáculo y Fagoaga contra la persecución, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empezaría preguntándoles cómo, puesto que esta es la mesa de cómo se cuenta el poder desde tres sitios distintos y cómo esto, de alguna manera, se hace desde la época de la posverdad, podríamos decir, ¿no? Desde la verdad amenazada. Entonces, ¿cómo se cuenta el presente, que ya no se enfrenta a la censura clásica, sino a tres formas distintas de disputar la verdad, como la tritura de la polarización, la trituradora, el ruido que satura, el Estado que persigue? Vosotros tres contáis desde posiciones físicas muy distintas, desde una redacción en Madrid, desde la larga distancia, desde la crónica, desde el exilio. Voy a empezar, me gustaría, por Leila. ¿Cómo vives esto? ¿Cómo cuentas el poder?
Bueno, antes que nada, gracias a la feria por la invitación. Un placer estar con todos ustedes. Marian, César, Carlos. Nos conocemos hace rato con Carlos, bueno, con Marian también. Y gracias a Centroamérica Cuenta también. Creo que hay una cuestión con los temas que yo manejo, que son esto que mencionas como la crónica, ¿no? La crónica o los perfiles. Que son textos como de muy largo aliento, tanto en el reporteo como en la escritura, y permiten algo que me parece a mí, por lo menos, otros géneros periodísticos, por su propia naturaleza, no permiten, pero en este momento esos límites que tienen esos géneros periodísticos de alguna manera están como exacerbados y digamos, desde la escritura, desde la televisión, desde la radio, desde los podcasts, desde lo que fuere, se acentúan mucho más esto que vos mencionabas, que es como la polarización, la división de aguas, los buenos y los malos muy claramente divididos y qué sé yo. A mí, lo que yo hago a mí me permite trabajar con una cuestión que me parece más interesante, que es utilizar matices y buscar riesgos en esos matices. Hablar no solo con las víctimas, sino también con los victimarios. Hablar no solo con los poderosos, sino también con los sometidos por los poderosos. Y hablar no solo con los sometidos, sino también con los poderosos. Contar el poder siempre es una dificultad gigantesca. Yo ahora estoy antologando un libro que se llamará Poderosos, precisamente, y son poderosos que están, bueno, perfilados en distintas áreas. El periodismo, la moda, la industria, etcétera, etcétera. Son todos perfiles que los autores y autoras tuvieron que hacer en torno a, porque ninguno de los poderosos dio una entrevista a estas personas que están trabajando en estos perfiles. El poder puro y duro es bastante inaccesible. La única persona que seguramente hubiera dado una entrevista hubiera sido el periodista perfilado, que fue un periodista muy poderoso, pero lamentablemente falleció. Con esa persona sí se hubiera podido hablar. Con el resto, imposible, cerraron puertas. Pero a mí me da un poquito de pudor, digo, en principio estar por ahí en esta mesa con César y con Carlos, porque ellos están como mucho más en el ojo de esos poderes que incluso pueden provocar daño en la vida cotidiana. Bueno, como digamos el caso de César, que tuviste que salir del país. Y traerte muchísimas preocupaciones. Yo me he ocupado de otros tipos de poderes, digamos, ¿no? Pero aún cuando no se ha tratado de ese poder del Estado que te pueda aplastar si quiere, me interesa mucho más tratar de introducir en los textos esta idea del matiz, ¿no? Como digo, no hay víctimas puramente buenas. Y después está la otra pastilla que es mucho más difícil de tragar, que es que no hay victimarios puramente demoníacos. Los victimarios no son monstruos, los poderosos no son monstruos, son personas. Y contar al poderoso o al victimario, que es una forma de poder, digamos, con esos matices, bueno, implica tomar unos cuidados y unas cautelas muy importantes, porque todo puede ser también mal leído, ¿no? Se puede pensar que uno está tratando de hacer una especie de exculpación del poderoso. César, Leila desconfía de tomar partido, por así decir, no sé si es así claro. o no. Sí, sí. César, haces un periodismo que es supervivencia y resistencia. Bueno, cuéntanos tu experiencia, pero también si son compatibles el rigor distante y de alguna manera, no sé si estaría bien formulado, la militancia por necesidad. No sé si compartes esta forma de formularlo, ¿no? Cuéntanos. Bueno, gracias por la invitación a la Feria Centroamérica Cuenta. Es un gusto para mí estar acá. Yo no lo diría con la militancia, pero evidentemente uno no escribe a secas. Es decir, uno siempre se tiene que posicionar y tampoco esconder desde donde estás escribiendo. Y yo creo que en ese sentido siempre hemos sido muy transparentes. No ponerme en un plan activista, que no tengo nada contra el activismo ni mucho menos, pero es que no se puede hacer a la hora de escribir algo insípido. Uno siempre se tiene que mojar a la hora de hacerlo. Yo vengo de El Salvador, yo nací en El Salvador, y yo creo que ahora mismo en bastantes partes del mundo se conoce mucho o se ha escuchado hablar de El Salvador.
Y la gente, cuando yo digo que soy de El Salvador, siempre me dice, bueno, pero entonces en tu país las cosas están súper bien. Entonces, yo digo, eso es lo que me dicen. Y yo antes intentaba, con argumentos, decirle que había algunos matices en esa afirmación. Porque hay cosas que evidentemente han cambiado, pero ¿a costa de qué han cambiado? Entonces me ponía a hablar con la gente, intentar como darles perspectivas, y hace meses lo abandoné. Ahora les doy la razón y después comienzo a hablar de la letra pequeña. Y la letra pequeña, cuando uno comienza a saber la letra pequeña, entonces dice, una señora en el mercado, yo le decía, es que pasa esto, sin invalidarla a ella, lo que me estaba diciendo. Pasa esto, hay tanta gente presa, 2 de cada 100 salvadoreños están presos, hay niños que han muerto en las cárceles y otras atrocidades más. Yo ahora mismo estoy exiliado aquí, por eso. Y entonces ella misma, sin que yo se lo dijera, obviamente se lo estaba sugiriendo. Entonces me dijo, pero entonces eso es una dictadura. Y yo le dije, usted lo ha dicho. Y entonces, para mí es muy importante escribir desde esa perspectiva, ¿no? Contar precisamente cuál es la situación del país y hacerlo, contar el poder estando afuera es complicado cuando tenés un país donde hace años dejó de existir el acceso a la información pública. Hay cosas que se dan por descontado, donde cualquier ciudadano puede pedir acceso a un registro público. En mi país eso no existe. A día de hoy, por ejemplo, no sabemos cuántas personas murieron por el COVID. Y miren que ya pasó hace tiempo. Es imposible. O sea, datos que podrían parecer absurdos de que se nos nieguen, se nos niegan. Entonces, teniendo en cuenta que no hay transparencia, que el acceso a la información pública es inexistente, que todas las instituciones del Estado están cooptadas, hacer periodismo desde esa perspectiva es complicado. Porque para empezar, no estás ahí, no estás en el terreno. Y hay algunas cosas que se vuelven complicadas de verificar, ¿no? Aún así, creo que el periodismo salvadoreño en el exilio está haciendo una labor muy valiente y muy buena. Es decir, pese a eso, la semana pasada contamos cómo en las cárceles de El Salvador hay un sistema de corrupción. Ya ven que en El Salvador florece la corrupción muy bien. Un sistema de corrupción que les permite a la gente que está presa enviar cartas pagando $200, $500 a los familiares. Fuera de las cárceles no hay posibilidad de que nadie se entere si su familiar preso está vivo o muerto. Entonces ha generado todo un sistema que se llaman los cables para darle a las familias alguna certeza. Esta misma semana el periódico El Faro publicó una historia de cómo un montón de gente inocente digo porque no se les haya vencido en juicio, los enterraron en fosas clandestinas. Una vez que murieron en las cárceles, los enterraron ahí. Sus familiares continuaban yendo a los penales a entregar paquetes de comida y demás, sin saber que sus familiares habían muerto meses atrás. Entonces, para mí eso es importante. Pese a las trabas, pese a la distancia, que logremos todavía tener la confianza de alguna gente para que nos cuente sus historias y nosotros poder hacerlo. Sí, bueno, cuando hablaba de militante me refería también a, de alguna manera, cuando ves esa transformación desde dentro, ¿no? Cómo se va vaciando el sistema y tú tienes que convertirte de alguna forma en defensor del sistema, ¿no? En lugar, bueno, no sé si esto presenta alguna dificultad o no, pero me refería más bien a esto y Carlos, por ejemplo, claro, tu dificultad también tiene, digo yo, es lo que se me ocurre, ¿no? ¿Cómo se narra el poder estando tan cerca del poder, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que presenta esto, ¿no? Narrar el poder desde esa cercanía. Antes hablaba Leila del pudor. Da cierto pudor con alguien como César que realmente tiene problemas, ¿no? Que estamos hablando de realmente un personaje que está destrozando a los periodistas hasta el punto de que se tienen que ir al exilio, hablar del poder, de cómo se cuenta el poder desde una democracia. Yo lo he contado solo en democracias: Rajoy, Sánchez, Macri, Cristina,
Fernández de Kirchner, estamos hablando de democracias democracias consolidadas, que obviamente tienen mucha presión sobre el periodismo, en Argentina lo hay, pero no se puede comparar para nada con Bukele, que es un señor como Trump y tantos ultras, que está haciendo del choque con el periodismo, incluso con El País, hubo una muy famosa también, del choque con el periodismo una forma de reivindicarse ante su ciudadanía, que aplaude con entusiasmo ese choque, como hemos visto esta semana con Trump, que le ha llamado estúpida a una entrevistadora, y eso en su gente genera un gran entusiasmo. Por fin alguien insulta a los periodistas. O sea, hay algo tremendo, porque yo creo que la gran novedad, y después de seguir unos cuantos años al poder en un par de países y a dos poderes muy distintos como el de Rajoy y el de Sánchez, hay una evidencia cada vez más fuerte, y es que, volviendo al título de contar el poder no quiere que lo contemos. O sea, el cambio de los últimos años que yo he vivido es que antes el poder quería influir sobre cómo se contaba. Ahora el poder no quiere que lo contemos. Directamente lo que quiere es contarse a sí mismo. Y ha conseguido una cosa mágica para el poder, que es un sueño que ningún político hace 25 años hubiera imaginado, que es poder hablar directamente a su gente sin una sola pregunta. Leila, César, yo, de lo que estamos especializados, de lo que va el periodismo, fundamentalmente es de preguntar. La magia de las preguntas. Yo el otro día estaba viendo un vídeo con Videla, un periodista que le pregunta sobre los desaparecidos y le obliga, le obliga en una dictadura terrible y tal, pero aún así, incluso en ese espacio, la pregunta desarma. La pregunta desarma a Trump. El otro día una pregunta desarma a Trump. Entonces, la gran novedad de lo que nos está pasando ahora es que nosotros, como periodistas, que por suerte yo trabajo en un medio súper leído, 500.000 suscriptores, no estamos hablando de una cosa pequeña, es un montón de gente, probablemente hay un stand ahí maravilloso en la Feria del Libro que invito a irse a hacerse suscriptor al que no haya ido. O sea, estamos hablando de medios grandes, pero competimos con una cuestión creciente, enorme, de, por un lado, ciudadanos que no quieren intermediarios, que no demandan intermediarios, y políticos y poderosos que no quieren ningún tipo de intermediarios. De manera que, por eso yo reivindico, evidentemente es lo mío, pero es que además me lo creo mucho, reivindico el papel de la pregunta, el papel del periodismo y el papel del intermediario, porque aunque no nos demos cuenta, y hay muchísima gente, seguramente aquí es otro tipo de público, que es gente lectora, que viene a la Feria del Libro, que le gusta cuestionarse, que le gusta la pregunta, pero hay un montón de gente que por pura comodidad ha abandonado la pregunta. Las redes sociales, si uno se fija, no preguntan nada, solo dan respuestas. Ahí hemos llegado al límite, por ejemplo, en cubrir el poder, cubrir la política, de que cualquier sesión del Parlamento de cualquier día, si tú la ves en un periódico o la ves en un medio, en una televisión, vas a ver lo que es un parlamento, que es el propio nombre de dos personas cruzando argumentos, y ves cuál de los dos te convence más. El editor lo pondrá de una manera o de otra y dirá, bueno, ha puesto la mejor frase de uno. Bien, es una línea, pero es que lo que está pasando en redes, en el caso de Vox, por ejemplo, que es súper exitoso en esto, la ultraderecha es muy exitosa en todo el mundo en esto, lo que está pasando es que nunca ves al otro. Los mensajes de política en redes son de una sola persona hablando directamente y sin que nadie le pregunte, sin la existencia de un periodista, sin la existencia de un diálogo y, por supuesto, sin la existencia del otro. Y parece que siempre quedan bien. Además, es maravilloso. Claro, ellos se ven muy bien. Los políticos en redes se ven perfectos, se ven nítidos, en 45 segundos, sin que nadie les interpele. Yo creo que ahora, precisamente ahora, más que nunca, en un mundo en el que, no sé si habéis visto lo que pasó anoche en Belfast, pero estamos hablando de un mundo en el que hay gente, millones de personas en todo el planeta que están informándose y tomando decisiones de ir nada menos que a quemar casas, que es lo que pasó anoche en Belfast. Gente quemando casas con niños dentro porque habían visto un vídeo en internet de un señor que le cortaba el cuello a otro y eso les había indignado. Sin un intermediario, sin un periodista que le diga, oiga, un momento, esto tiene este significado, hay una persona como Leila, como César, como yo, que ha estado investigando, este crimen tiene es súper localizado, no es una cosa que esté pasando en todo el país, pero para eso necesitas a alguien que haga preguntas, que haga investigación. Yo creo que estamos en un momento duro, pero en un momento fundamental para el periodismo porque cada vez es más relevante. Y fijaros, hay una de las anécdotas que pasará a la posteridad como representativa de la posverdad, es esta en la que
Donald Trump en su sesión de inauguración presidencial dice que hay más gente que en la de Obama, ¿no? Y entonces, cuando se pregunta a los votantes de Trump y con las fotografías delante, las fotografías de la sesión inaugural de Obama y las de Trump, un porcentaje bastante alto de votantes de Trump decía que había más gente en la de Trump, no que en la de Obama. Y entonces la repregunta era, bueno, usted está viendo las fotos, está viendo que claramente hay más gente en la de Obama que en la de Trump, ¿por qué insiste en decir que hay más gente en la de Trump, ¿no? Y entonces la gente contestaba, porque las fotos son del New York Times. Es decir, que estamos en un momento en el que la fidelidad al líder de la tribu está por encima que a la verdad, ¿no? O a lo que dicen los medios de comunicación. Antes César hablaba de cómo desde el poder se está de alguna manera inoculando ese odio, ¿no?, a los intermediarios. Yo me gustaría preguntaros cómo se soluciona esta crisis de confianza, es decir, que alguien te responda, vale, el problema tú lo ves claro porque esta es la evidencia empírica, hay 2 fotografías, pero es que las fotos las ha hecho el New York Times y yo en quien no confío es en cómo se soluciona esto, cómo lo veis esto. Leila. Bueno, yo vivo en un país en el que el presidente dice no odiamos lo suficiente a los periodistas y esto se ha transformado... No, literalmente. Hay una gran competencia en este sector. Claro. Entonces, y esto se ha transformado en un hashtag muy exitoso y la gente lo repite. Mientras los escuchaba, y te escuchaba, Carlos, recién hablar de esto que decía, yo pensaba cómo pasamos... Yo no sé si se acuerdan de una frase que había hace no tantos años, antes de que fuera el boom de las redes sociales, que era la idea que los propios medios de comunicación, creo que con un pésimo sentido de la oportunidad, llamaban periodismo ciudadano. Ah, sí. Entonces un señor con un teléfono celular que grababa el derrumbe de un edificio, en mi país había un canal de televisión que había organizado un premio al periodista ciudadano. Entonces un tipo que había grabado una paloma haciendo cualquier pavada, digamos, o eso, pasaba por la esquina y se le derrumbó el edificio, no sé qué, se ganaba el premio al periodismo ciudadano. En un momento los medios empezaron a ser muy demagógicos con los lectores y la idea esta que vos decís, o sea, los periodistas sí podemos hacer preguntas y porque estamos informados, porque sabemos y además, capaz podemos improvisar, ¿no?, preguntas con alguien, pero no es que esas preguntas improvisadas en ese momento están sostenidas en 25 años de trabajo, de haber estado haciendo esas preguntas, ¿no? Sabes qué es lo que tenés que preguntar. Pero pronto los medios decidieron, y digo decidieron porque yo me fui de redacciones en 2009, un poco hastiada también de toda esta especie como de servilismo que empezaban a mostrar los medios a los lectores. Yo lo veía un poco peligroso eso, ¿no? Y ahora de pronto pasamos al otro estadio, que es que los lectores son los medios, o sea, las redes sociales son el medio ahora. Es como si se hubiera alimentado una especie de monstruo, digamos, ¿no?, empoderándolo de alguna manera. No creo que haya sido solo esa decisión de los medios de transformarse en sitios espléndidos para que los lectores hicieran demostraciones de sus hazañas periodísticas con 1.000 millones de comillas. Pero viniendo de ese país en el cual este señor dice todo el tiempo que no odiamos suficiente a los periodistas y que todos los periodistas somos corruptos y qué sé yo, creo que yo todavía no encuentro una respuesta inteligente a eso y no la veo tan a menudo reflejada tampoco, tengo que decir con perdón, entre la mayoría de los colegas. Yo veo que se responde a esto con indignación, naturalmente a mí también me indigna, que se responde a esto con enojo, que se responde con más insultos, que se responde con más improperios. Y estamos ante la presencia de una persona que es como los gremlins. Vos le echás agua y el gremlin crece. Y este hombre con la indignación y el enojo, digo este hombre, él simboliza una ideología. No quiero hablar solo de él. Hay un montón de gente, digo sus votantes, etcétera, que piensan como él. Entonces yo creo que ese no es el camino. A mí me parece que si hay un camino, tampoco me parece que insultar o ponerse en el lugar de no odiamos lo suficiente a el partido de no sé qué, tampoco es el espacio. Una de las maneras que yo encuentro es tratando de hacer
buen periodismo a la vieja usanza de siempre. O sea, información súper chequeada, cosas muy matizadas, no manipular las cosas, la realidad o eso que llamamos realidad, para que me ayude a mí a ratificar la teoría que yo tengo y me ayude a hablar en contra de los políticos de derecha, que por supuesto, digo, yo estoy en contra de esta gente, pero me parece una manera súper burda que solo alimenta este discurso de odio y pone a todas esas personas que quizás con buena voluntad intentan, no sé, con estos textos o estas entrevistas indignadas y todo esto, poner en evidencia a quienes serían como los malos, digamos, en una especie de ceguera que en el intento como de hago encajar la realidad en mi teoría, se cometen un montón de errores torpes, digamos, que dan todavía más argumento a estas personas poderosas, digamos, en este momento. Entonces, yo creo que la mejor manera de hacerlo sería encontrar una manera inteligente, sobria, somera, prudente, de dar la información, como a mí me enseñaron en los 90. Vas a la calle, salís, buscás, y la realidad no es lo que vos querés que sea, es lo que hay. Y si la realidad me está diciendo que el 90% de la Argentina quiere votar al señor Milei, yo tengo que reflejar eso. No porque yo tenga otra ideología, salir a contar otra cosa, ¿no? O sea, me parece que hay un punto en el que los periodistas también nos dimos un montón de tiros en los pies y nos lo seguimos dando. Es muy interesante porque es verdad que no es habitual escuchar esta perspectiva crítica de la profesión, ¿no? O sea, que, César. No, mira, cuando decían los dos esto, es decir, en algún momento también me vi reflejado haciendo intentos por copiar tendencias que había en redes sociales y darte cuenta que al final ha sido un desastre. Al menos necesitamos más rigor, necesitamos profundidad, necesitamos, aunque pueda parecer absurdo, regresar a lo básico, a explicar fenómenos, ¿no? Y eso creo que es importante. Con tu pregunta en concreto, yo no tengo una respuesta para decir cómo hacer para eso, pero te puedo poner un ejemplo. Ahora mismo el señor Bukele ha sido muy exitoso a la hora de conseguir que los periodistas en El Salvador sean tratados como enemigos del proyecto casi divino que él representa. Y ahora mismo ser periodista en el país es casi igual a ser pandillero, ¿no? Entonces la gente te ve en la calle y te insulta sin haber leído ni una sola línea de las cosas que escribís. Y entonces esa batalla la tiene ganada de momento. Y eso es bien jodido. Entonces, hace algunos años, cuando se desarticularon las pandillas en el país, que eso es un hecho, eso pasó, yo fui a comunidades a reportear, hicimos un documental ahí, y estando en esa comunidad, bastante gente me decía, pero es que ustedes están contra Bukele. ¿Por qué están contra Bukele si Bukele nos ha liberado de las pandillas? Y yo le decía a la gente, yo no estoy contra Bukele. Yo estoy a favor de la democracia, de otras cosas, pero no contra él. Y yo le decía, yo lo entiendo a usted, porque yo vivo en una burbuja, yo tengo un privilegio y no vivo en esta comunidad que ha estado aterrorizada por las pandillas. Eso lo puedo entender. Pero entonces ya no lo ataquen y esto. Nosotros publicamos la investigación, luego vino lo más crudo del régimen de excepción. El régimen de excepción, muy brevemente, se suspenden, desde hace 4 años están suspendidos derechos fundamentales en El Salvador. Ha habido 51 prórrogas, mes a mes se va prorrogando eso. Y básicamente el régimen de excepción es una medida de control social para mantener a la gente aterrorizada. Dicho eso, años después fui a la misma comunidad, como meses después, y la persona que me dijo que por qué atacamos tanto a Bukele, me dijo, pueden contar la historia de mi hijo, porque a mi hijo lo metieron preso en el régimen de excepción y él no tenía ningún vínculo con pandillas. Y yo sé que ustedes sí pueden hacerlo porque están contra Bukele. Y entonces a mí me pareció muy fuerte eso, pero este ejemplo para mí me sirve para contarte una cosa, es decir, no sé cómo procurar el amor de la audiencia, no sé, porque escribimos contra las audiencias. Lo que sí sé es que si nos mantenemos rigurosos, nos mantenemos precisos, dando el contexto adecuado, mucha gente
que vive en carne propia lo que significa vivir en un régimen autoritario, eventualmente se abocará a nosotros. Y nos leerá y nos dirá, miren, cuenten mi historia. Yo es que creo que el periodismo debe ser escéptico y debe dudar y debe preguntar y debe dudar hasta el infinito, pero no soporto el periodismo pesimista. Me parece un despropósito y me parece que el periodismo por naturaleza tiende a ver la salida, porque es a lo que se dedica el periodismo, a buscar lo que está mal para encontrar una salida. Con lo cual me niego a asumir el periodismo el pesimismo que está muy instalado en el periodismo, y no creo que sea verdad. Bueno, venimos además enchufados, Marian, de los 50 años del país, que fue un fin, estuvo también Leila, fue un fin de semana muy intenso de darse cuenta de que hay muchísima gente al otro lado, pero muchísima a niveles realmente muy impactantes. Y yo creo que lo que sí que nos está pasando, y lo estamos haciendo, y seguro, y yo estoy coincido con la autocrítica de Leila, hemos cometido errores impresionantes, como lo del periodismo ciudadano, que fue un error brutal, como lo de entregar el periodismo gratuito cuando no es gratuito, porque todos tenemos que viajar y pegar hoteles. Leila, cada vez que se hace un libro de estos, no me quiero ni imaginar el coste que tiene ese libro, porque necesita dedicarle 2 años de su vida a preguntarle durante miles de horas a una señora para esa maravilla que ha escrito en La Llamada, ¿no? Entonces, hemos hecho muchas tonterías, pero ahora estamos dejando de hacerlas. Yo creo que es un momento interesante en el que lo que creo que estamos empezando a entender y a hacer cada vez más es que tenemos que, por hacerlo con un símil, tenemos que vender pescado en la puerta del estercolero. Porque lo que nos estaba basando hasta ahora, con la tendencia elitista del periodismo que tenemos siempre, sobre todo el periodismo de cierto nivel, de bueno, los lectores vendrán, yo lo voy a hacer bien y los lectores vendrán, yo creo que lo que nos está pasando ahora, y lo estamos viendo en el New York Times, lo vemos en El País sistemáticamente, hay un inmenso estercolero allá afuera, que es la basura, toneladas y toneladas de basura que se hace pasar por información cada día y que es lo que reciben millones y millones de personas como si se estuvieran informando, porque Elon Musk ya dijo cuando ganaron las elecciones, ya dijo we are the media, nosotros somos los medios, y en ese estercolero nosotros nos estamos metiendo, el periodismo profesional se está metiendo cada vez más, quiero decir, cada vez más estamos buscando formatos de vídeo, formatos de narración diferentes. Si os fijáis en las webs de los principales periódicos del mundo, cada vez son más visuales, cada vez es periodismo de altísima calidad, exactamente igual, pero en formatos que compitan más con la inmensa basura que tienen millones de personas en su menú cada mañana. Yo creo que, yo soy optimista, creo que hay muchísimo trabajo para hacer ahí, hay muchísima gente que lo demanda, pero es verdad que vivimos en sociedades extremadamente cómodas que se lo tienes que llevar a la puerta, y se lo tienes que llevar a la puerta del estercolero. Y yo creo que cuando lo llevas, y nosotros hemos probado a llevar a lugares y a meterte en lugares que no son como el TikTok, que en teoría todos lo vemos y decimos, eso es un estercolero, está lleno de basura a unos niveles increíbles. Yo tengo experiencias con mis hijos de las barbaridades que se comen niños de 11, 12, 13 años y que alteran. Tengo una experiencia de cuando la Dana de Valencia, cómo se le cuelan los bulos a los menores, a cualquiera, y a los abuelos, y a cualquiera se le cuela, pero cuando nosotros vamos ahí, se abre un espacio enorme, y cuando los periodistas profesionales se van a TikTok y cuando los periodistas profesionales se van a Instagram o a cualquier sitio, acaba creciendo. Y lo estamos demostrando, los niveles de audiencia en esos lugares, los niveles de éxito de los vídeos del New York Times y del País, es una barbaridad. O sea, yo no creo que hayamos perdido la batalla. Yo creo que estamos empezando a entender dónde está la batalla. ¿Y cuál sería el riesgo, por ejemplo? O sea, hay algunos expertos que hablan de un espacio público híbrido entre redes y medios de comunicación tradicionales, en los que de alguna forma las redes se comportan como medios de comunicación tradicionales a veces, y los medios de comunicación tradicionales se comportan como redes sociales, ¿no? ¿Cuál podría ser el resultado de esto, sobre todo para los medios de comunicación, también en tiempos en términos de tiempo, ¿no? Hay otra diferencia grande entre vosotros tres, que es esta precisamente, diría la del reloj, ¿no? Leila trabaja con la distancia larga, ¿no? César cuenta un país donde todo está ardiendo, Cue pues
vive de la urgencia diaria, pero también firma reportajes. Entonces, ¿hay tiempo para mirar despacio cuando todo es urgencia? ¿De alguna manera no nos estamos contagiando con esa urgencia también de las redes, y eso de alguna forma nos puede impedir pensar la realidad o transmitirla o proyectarla o, no sé, o contarla, ¿no? Que es al fin de cuentas lo que hacéis? Bueno, yo la verdad es que no trabajo de otra manera, pero porque no sé trabajar de otra manera. Me acuerdo que en un momento yo me había quedado sin trabajo fijo, me habían echado del diario en el que estaba y me ofrecieron, pasé un tiempo freelance, digo, nunca me faltó trabajo, pero bueno, estaba como así, como sin un trabajo fijo, y me ofrecieron entrar en el Diario de la Nación en Información General, que es como, bueno, no sé, estar en el día a día. Y yo, aunque no tenía trabajo fijo, dije que no, porque yo no sé hacer eso. O sea, y sabía que mi gusto por contar historias pasa por otro lado, pasa por esta cosa en la naturaleza de lo que yo hago está el tiempo. No hay manera de hacer lo que yo hago ni en una semana, diría. No hay forma, no se puede. El tiempo está, por eso se llama crónica, viene de cronos, de tiempo. Y además es otro desastre, porque yo no tengo redes sociales, entonces vivo como completamente fuera de ese mundo. No me importa lo que dicen de mí en las redes, me da lo mismo. A veces... Qué suerte. Es lo más sano. Sí, qué sé yo, no me parece... El otro día, en un documental de Fran Lebowitz, que era una gran periodista norteamericana, que hizo Scorsese le preguntaba por qué no tenía redes sociales, y Fran decía, no es que no tenga redes sociales porque no sepa lo que son, no tengo porque precisamente sé lo que son. Y bueno, a mí me pasa eso, o sea, yo no tengo porque sé lo que son. Creo que distraen muchísimo, que te dispersan mucho la concentración. Entonces, como ese no es como mi mundo. Yo no podría decir cómo salir de ahí porque yo nunca entré. Nunca tuve una presión de editores que me dijeran... a mí me aterran los cuentos que me hacen colegas que trabajan en medios de comunicación, en planta. Por ejemplo, la vez pasada me escribió una persona angustiada porque había publicado una nota en un periódico muy importante de la Argentina y el único comentario que había recibido de su editor era que había tenido muy pocas lecturas. Entonces, era un buen texto, estaba bien escrito, qué sé yo. El único comentario que le hizo lo publicó y le dijo, tuvo muy pocas lecturas, ¿no? Entrás a algunos periódicos en Buenos Aires, por ejemplo, y hay una gran pantalla donde están listados las notas más leídas y la cantidad de clics que... Yo no sé, ese no es un mundo... Yo creo que eso también es un poco tratar a los lectores como si fueran idiotas, como gente que no es capaz de leer más de un titular. Y sí siento que hay algunos medios de comunicación, incluso que pasan por medios muy, muy serios. No hablo de medios de este país, estoy pensando en un medio en particular de mi país, de la Argentina, que en realidad es un periódico sensacionalista, porque los títulos son ¿cuál es el jugador de la Argentina que no podrá jugar? Y abrís la nota y es un jugador que no va a poder jugar el Mundial dentro de 4 años, no de ahora, porque va a tener, qué sé yo, 50 años, no sé, digo cualquier cosa. Entonces digo, esa cosa, el clickbait, a mí me molesta mucho. Mi pequeña rebelión contra eso es que cuando yo leo esos titulares no los abro, aunque me dé mucha curiosidad. Porque digo, no, es como una afrenta, me están tratando de imbécil. Es muy elocuente, Leila. Sí, mira, nosotros sí, porque creo que estamos entre aquí y acá a la hora de trabajar. Porque, a ver, ahora mismo nosotros estamos haciendo un estudio en Factum sobre el riesgo de apagón informativo en el país. Porque cuando en mayo del año pasado salimos 50, 60 periodistas de El Salvador, una de las cosas que fue ya muy evidente desde entonces fue que comenzamos a ver menos publicaciones, no solo en mi medio, sino que dentro del ecosistema de medios digitales que hay en el país. Y eso es un gran problema, pues, o sea, para la gente, aun cuando la gente no lo sepa o no lo quiere reconocer o no lo vea, es un gran problema para su libertad de expresión y demás. Entonces, ese estudio va a estar ya pronto y hay un porcentaje significativo de caída de investigaciones y las cosas que se dicen. Ahora, ¿qué estamos tratando de hacer como para poder paliar a eso? En los últimos meses ha habido mucha integración y redes
de medios pequeños como el nuestro, que se unen, nos unimos para hacer investigaciones entre todos. Porque lo que pasa es que, vaya, nosotros somos una redacción pequeña. Mi socio está en México, yo estoy acá. Hay una periodista que está en Bilbao, otra está en Guatemala, otra está en Costa Rica. Y mantenemos a 1, 2, 3 personas, más o menos de incógnito, o sea, que no firman porque no pueden, en El Salvador. Y así también tienen otros medios. Entonces, el chiste es cómo podemos, entre todos los medios, ocupar los recursos y hacer publicaciones más sólidas. Es terrible porque sabemos que eso tiene fecha de caducidad, porque ya lo vimos en en Nicaragua. En Nicaragua al final se vació de periodistas. E incluso la gente que estaba en Nicaragua con la gente que estaba ahí de incógnita se tuvo que ir al final. Entonces, tratamos de paliar este apagón informativo con investigaciones de 5 o 6 medios a la vez, que probablemente era una cosa que no hubiésemos hecho antes. Y por otro lado, y esto ya más a nivel personal, a mí esta lejanía de mi tierra me permite tener un poco más de pausa y contar otras cosas que antes no podía contar, y hacerlo ya más a un nivel más personal, en el sentido que antes me dedicaba más a dirigir investigaciones, a editar, y ahora, desde el exilio, me he dado cuenta que tengo, por primera vez en mucho tiempo, el tiempo necesario para ponerme a escribir algo propio y algo que sea de no ficción. Y yo creo que eso puede abonar mucho a contar y el registro de lo que nos está pasando ahora en el país. Entonces, se están haciendo bastantes cosas en El Salvador como para poder, desde diversas trincheras, paliar lo que está pasando. Leila es una gran afortunada porque no tiene redes, probablemente y hace muy bien. Yo sí tengo, las necesito. Vivo en ese mundo porque vivo en el día a día. Es verdad que el 90% de los comentarios son literalmente sobre tu medio o sobre ti. Simplemente se han hecho una figura sobre ti, pero Leila, aunque no tenga redes, está en las redes. Y la información que hace Leila compite en esas redes y compite muy bien, además. Tú eres súper leída, Leila. Entonces, haces bien en que no te interese. Me parece maravilloso. Nunca mi editor me dijo, tienes pocas lecturas, claro, por lo menos. Porque, casualmente, Leila Guerrero no le pasa que tiene pocas lecturas, pero lo que digo es, compites, y esa es por eso yo digo que eso es poner pescado bueno a la puerta del estercolero. Porque tú estás, aunque no lo sepas, y me parece maravilloso que no te intereses. No, sí, claro que lo sé. Lo que quiero decir es que no me ocupo de eso. Que no te ocupas. Y me parece, porque haces otro trabajo maravilloso y me parece fantástico que dediques todo tu tiempo a tu mejor talento, que no es analizar las subidas y bajadas, y hay personas especializadas en eso. Pero ese lugar donde por debajo de 40 años prácticamente todo el mundo está accediendo de una u otra manera, e incluso al mejor pescado que se puede encontrar en el diario El País, que es el de Leila. Y eso creo que nos está enseñando un montón de cosas. No los datos esos que es verdad, los editores de que lo leen 3 cosas, pero sí nos está enseñando, y lo digo en sentido positivo, nos está demostrando que el mundo en redes no es tan distinto del mundo anterior, que la gente agradece el periodismo de calidad, que una de las cosas que yo toda la vida escuchamos es, bueno, en Internet nadie va a leer largo. Si vieran la cantidad de gente que ha leído en Internet el larguísimo, con cariño, artículo que escribió Leila en la portada del País semanal hace un par de semanas, no es verdad. Hemos creado una serie de mitos sobre que Internet o las redes o ese mundo es un mundo inconquistable para la calidad. Es un mundo de basura en el que no podemos hacer absolutamente nada, y cuando le metemos buen pescado resulta que se impone, porque en fin, los seres humanos somos más o menos como éramos hace 100 años. Tampoco hemos cambiado tanto, y la gente lo que está empezando muchísima gente a descubrir, y yo confío en que también muchísimos jóvenes, muchísimos adolescentes vayan poco a poco descubriendo también, es que eso que consumen de manera muy tranquila y sobre todo muy inactiva, porque les llega sistemáticamente sin hacer nada, les es basura. Y cuando cada vez más gente vaya descubriendo, yo creo que cada vez más gente lo está descubriendo, no se ve en las votaciones, no se ve en Milei, no se ve en estas cosas, pero sí se ve en una conciencia de otro tipo de gente, que cada vez la gente está más harta
de la basura. Cada vez la gente está más harta de que les trasladen discursos de odio sistemáticos y que la vida en redes sea una guerra que no corresponde para nada a la realidad que vive todo el mundo en su día a día, porque la gente no se dedica en su día a día, en su centro de trabajo, a llamar, como es, manga de chorros a los periodistas, manga de chorros, hijos de puta, a sus compañeros de trabajo. O sea, la gente no va a la oficina del BBVA el martes y le dice al jefe, eres un hijo de puta y todos sois todos unas mierdas, llevo 20 años pensando esto y es el momento de deciroslo. Eso no le pasa en la vida. Pues eso en las redes sociales pasa todo el rato. A mí me llaman hijo de puta cada día en redes sociales. Cada día. Entonces, la gente se está cansando porque es un mundo cada vez más claramente irreal y es un mundo que perfectamente se puede ocupar con la vida real, con la gente que hace buen trabajo y con el pescado bueno. Y yo creo que, en fin, es cuestión de tiempo, hay que dedicarle muchas horas. No me resisto, no queda mucho tiempo, pero me gustaría hacer como unas preguntas individualizadas, una para cada uno. Para Leila, cuando entras en una vida tan herida, por ejemplo, como la de la protagonista de La llamada, ¿cómo decides qué tienes derecho a contar y sobre esa vida? ¿Y cuándo o cómo sabes cuándo una historia está terminada o no lo sabes? Sí, bueno, en principio lo que tengo derecho a contar, voy a ser muy breve, es básicamente con el entrevistado. Se establece un pacto al comienzo de esta serie de entrevistas, que son muy largas y duran meses y años, de que todo lo que el entrevistado nos diga o todo lo que veamos y lo que hagamos en su compañía va a poder terminar en el relato nuestro, y eso es un pacto que se hace desde el comienzo. Y también lo que se pacta es que no va a tener derecho a leer ese trabajo antes de que ese trabajo sea publicado. En caso de que sea un no, yo siempre digo, bueno, entonces prefiero no escribir sobre vos, muchas gracias, divino, todo, chau. Hay veces en las que la persona te pide un off the record, eso se respeta a rajatabla. Si consideras que lo que está off the record es fundamental para tu historia o tiene una relevancia altísima, se negocia con esa persona. Bueno, puedo decir esto, pero sin contar que era en este lugar ni con esta persona. Hay maneras, no mentir, pero omitir algunos detalles para que la persona se sienta protegida. Y si así todo es no se cuenta. Para mí es sagrado eso. Y con La llamada, en ese sentido, no tuve ningún problema con Silvia Alvairo, la protagonista. Y una historia se termina, yo creo que se termina cuando empezás a... siempre puedes ir más profundo, pero hay un momento en el que esa profundidad es simplemente como extensión, no es profundidad. No es ir más profundo, sino ir más largo, nada más. Y esto te lo ven indicando algunas cosas. Por un lado, el hecho de que esto que mencionaba Carlos, de hacer preguntas. Uno siempre tiene más preguntas, pero a veces uno repite las mismas preguntas para ver si obtiene las mismas respuestas, ¿no? Porque no le gustó la respuesta. Para ver si el otro no se contradice. Y cuando eso pasa y empiezan a hacer las mismas respuestas, es como un callejón sin salida y decir, ya, acá o nunca me lo van a contar o acá evidentemente no hay nada o hay lo que yo ya sé. Y después hay algo que es menos simpático de contar y es que yo creo que empieza a haber una especie como de desgaste mutuo del entrevistado y el entrevistador. Me parece que hay un momento en el que la sola idea de verse de nuevo, tanto a una persona como a la otra, le deja de parecerle qué bueno, Leila viene este jueves otra vez a escucharme contarle. Ya ha leído La llamada, se nota poco. Otra vez viene Leila, qué horror. Y yo creo que, bueno, soy bastante como lectora de la gente, puedo escanear bastante bien el estado del otro. Y cuando eso empieza a pasar en el otro o en mí, yo digo, ya, es taza a taza, cada uno a su casa. Pero bueno, básicamente lo primero que tiene que pasar es que todas las preguntas que tenemos acerca de la historia estén contestadas, ¿no? Porque si no, bueno, nada. Si uno se hartó de alguien simplemente porque le cae mal, pero está en la mitad de la historia, no se puede ir. Hay que seguir. Es como un matrimonio, viste, que no funciona. Seguís hasta que están firmados todos los papeles del divorcio. A ver, para César, el modelo Bukele, antes lo contabas, también me lo decías, que se admira casi, ¿no? En El Salvador lo has dicho, ¿no? Empieza a admirarse peligrosamente también en Europa, hay que decir. Entonces, a quien lo ve como solución, es decir, bueno, nos ha quitado derechos, pero nos da seguridad, ¿no? Que es como muy jovesiano también, ¿no? Cedemos nuestra libertad a cambio de la seguridad. ¿Qué le dirías? Es jodido. Yo por empezar no le digo modelo, le llamo virus.
el virus Bukele, porque Me lo apunto. está contagiando a muchísimos países. Hay un montón de gente que dice, yo quiero un Bukele, yo le digo, te lo regalo, o sea, llévatelo. Ha venido para quedarse. Sí. ¿Ah? Que ha venido para quedarse. Sí, pues sí, pues sí. Una de las cosas de las que creo que, pese a estas circunstancias, seguimos haciendo lo que hacemos, es por dos cosas. Primero, porque creo que es bien importante registrar el momento histórico que nos está pasando en el país, para contar cómo muere una democracia, cómo nace una dictadura y eventualmente cómo se cae esa dictadura. Yo creo que eso es lo importante. Roque Dalton, probablemente el poeta más conocido de El Salvador, asesinado en el 75, decía que cuando le preguntó, él tiene un poema que se llama ¿Por qué escribimos? Y básicamente decía que para los que vengan después es porque nos toca custodiar el tiempo para los que vienen, ¿no? Y la otra cosa importante de por qué hacemos esto, pese a estas circunstancias, es que sirva de advertencia. O sea, lo que me preguntabas al inicio, de que si hay algún tipo de militancia, si tuviera que poner eso, sería eso. O sea, otra de las funciones, al menos de lo que yo veo del periodismo que nosotros hacemos, es eso, que sirva de advertencia de países como El Salvador, como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, y lo que pasa, y lo que les pasa a las sociedades, cómo se pudren por dentro. Yo esperaría que en países como este, donde en Colombia ahora mismo, en otros lugares, donde está tanto eso de necesitamos al hombre duro, al hombre fuerte que se haga cargo de todo, es que realmente no se dimensiona todo lo que se puede perder si uno está dispuesto a cederle todo el poder a una persona. Es muy jodido. Y solo te das cuenta cuando te das contra los dientes y te pasa a vos, cuando el que termina preso sos vos. Entonces, por eso hacemos esto, para que se entienda que no es un modelo, sino que es un virus. Y Carlos, te lo insinuaba un poco al principio, el coste de la cercanía del poder, ¿no? O sea, cubres la Moncloa a diario, ves a esta gente constantemente. Yo creo que tu problema puede ser el opuesto al de César en ese sentido, ¿no? Contar el poder con quien tratas, ¿no? Cada día. Y si esa cercanía a veces no te puede capturar de alguna forma, o ¿cómo lo haces? No, ese es el gran riesgo de este periodismo diario que yo también reivindico, porque además realmente no solo porque lo lee un montón de gente y hay una demanda mucho más grande de la que se cree, del periodismo político también está muy denostado y parece que... Pero luego cuando ves las listas de lectura y tal, realmente la gente demanda mucho periodismo político, demanda mucho periodismo diario, porque el periodismo diario tiene una gran ventaja, que es de alguna manera estar súper pendiente de cada exceso del poder en el metro en el que ese exceso se produce. O sea, al poder le preocupa muchísimo el periodismo diario, le preocupa todo, evidentemente, y quiere contarse a sí mismo en todos los formatos. Pero le preocupa mucho el periodismo diario porque el periodismo diario desnuda al poder sistemáticamente. Le ves enseguida, porque le ves todos los días. La gente que sigue a Milei a diario, los periodistas que van allí a la Casa Rosada, por poner un ejemplo, son los que, a Milei no porque no hace ruedas de prensa, pero a su portavoz, son los que le han generado realmente los desnudos más grandes de Milei. Se han producido en el metro y medio, los desnudos más grandes de los políticos. Yo recuerdo el de Rajoy, por ejemplo, el famoso de todo es falso salvo alguna cosa. Eso se produce a un metro y medio. Ese tipo de cosas que luego quedan y que marcan, y que el momento en el que Videla metió la pata hablando de los desaparecidos, esos momentos casi siempre se producen con periodistas de diario que están en el metro y medio en el que hay que intentar no dejar. Y efectivamente lo más peligroso de este oficio del metro y medio es que no te coman la moral y que no te conviertan en un adepto. Yo tengo algunas técnicas para eso, porque ya llevo unos cuantos años siguiendo varios gobiernos. Cuéntanos alguna. No, una de las técnicas fundamentales es que yo no tengo un solo amigo político.
Yo hice un cumpleaños de mi 50 cumpleaños y la gente se sorprendió muchísimo de que no había ni un solo político en mis 50 cumpleaños. Me parece una norma súper básica. Tengo relaciones buenas, profesionales muy buenas, y gente con la que yo llevo mejor y gente con la que me llevo peor. Fuentes mejores y peores, gente que te hace más caso y menos caso. Pero creo que una relación de verdad, de amistad, para un periodista que está cerca del poder es absurda. Esto me lo dijo ya Iñaki Gabilondo hace muchísimos años. Las únicas experiencias que he tenido fueron muy negativas. No lo hagas, Carlos. Y lo he seguido. Una de las cosas es esa, y otra de las cosas creo que es fundamental y que es difícil, no es nada fácil, porque el poder te intoxica constantemente. El poder, además, hay una cosa muy tremenda del poder cuando lo ves de cerca, y es que en el entorno del poder no existen las preguntas. Nadie le pregunta nada al líder nunca. O sea, el periodista es un tipo súper incómodo, porque el líder puede tener discusiones, debates con su entorno, pero nadie le pregunta porque está muy mal visto en la política el que pregunta. Normalmente acaba fuera. Porque el que pregunta es, oye, si a este nivel te lo explican los asesores, si me tienen que contar algo, ya me lo dirán. Yo no voy a preguntar, vamos a hacer esto. ¿No? El nivel del sistema piramidal de la política es tan brutal, por eso somos tan importantes, porque somos los únicos que les interpelamos y que les hacemos preguntas. Y yo creo que fundamentalmente el truco básico, que tampoco es tan complicado, es no olvidarte nunca de que tú no estás ahí con ellos, sino estás ahí por los que te leen. Y eso te pone un casco de periodista que yo siempre, a mí me han pasado incluso, porque yo a veces pregunto muy duro y tal, y me han llegado incluso a intentar poner un asesor, me propusieron un asesor para un político, me propuso un asesor para preguntar más suave, pero por mi bien, porque la imagen que estás dando no te conviene a ti. No te has visto en televisión, ¿verdad? Yo no me he visto en televisión nunca, yo no me miro a ver cómo pregunto, pero ellos me decían que estaba preguntando tan duro, obviamente lo que querían era que no le preguntara tan duro a su político, claro. pero realmente les interesaba mucho y me llegaron a proponer una asesoría que amablemente rechacé. Pero que es verdad que la única manera realmente de estar a 1,5 metros y no perder totalmente la visión es, por eso creo que también son importantes las redes sociales a veces para los que estamos a 1,5 metros, porque te conectan con los lectores y te dan cuenta de que la gente lo que te está pidiendo es que preguntes sin freno, machaques hasta el último momento y no te olvides de que estás ahí porque la gente te lee, porque no eres... Yo eso cuando no puedo soportar cuando un periodista, que a veces pasa en la rueda de prensa o en una tertulia, ya no como periodista, sino como ciudadano. Oye, si fuera como ciudadano no estarías ahí. Yo como ciudadano no estaría a 1,5 metros de Pedro Sánchez. No tengo ningún derecho. Hay muchísima gente seguro que querría estar, pero yo no tengo ningún derecho. No te van a dejar entrar en la Moncloa como ciudadano a preguntarle al presidente de gobierno. A mí me dejan entrar porque represento un medio súper leído como El País y yo estoy ahí en todo minuto como periodista. La gente que cree que el periodismo es como ciudadano lo que yo opino, lo que pregunto... No, tú estás ahí intentando representar a gente que quiere que preguntes para entender. Bueno, no es fácil porque es verdad que la política intoxica mucho, pero yo sigo intentándolo. Muy bien. Pues hemos llegado al final de esta mesa. Para mí ha sido un verdadero placer, un lujo estar aquí con estas 3 bestias del periodismo. Muchísimas gracias por todo, por habernos contado vuestras experiencias desde vuestros sitios y desde vuestros géneros también, ¿no? Y bueno, pues espero que a ustedes también hayan disfrutado. Gracias, Marian. Gracias.